los estudiantes de ciencia política, una de las cosas recomendables es que al examinar el poder y el fenómeno del poder lo hagan desde una perspectiva crítica, independiente, sin necesidad de recurrir a una ortodoxia. Pero la crítica es casi su obligación como estudiantes de ciencia política. El doctor Lorenzo Meyer nos recalca el estudio del poder, puesto que la ciencia política, tomando a Norberto Bobbio como referencia, tiene como objeto de estudio propio al poder que se ejerce en un colectivo humano. La politología se encarga de analizar las relaciones de poder que se encuentran inmersas en un conjunto social, sean cuales sean sus dimensiones, locales, nacionales, internacionales o a nivel mundial. Teniendo en claro esto, debemos mencionar que el estudio de la política es un fenómeno surgido en la antigüedad clásica. Históricamente ha tenido una estrecha relación con la filosofía política y la moral, de las que se independiza en la época moderna. Es ahí donde personajes como Maquiavelo llegan a considerarla y formalizarla como una ciencia. Si bien Maquiavelo es considerado padre de la ciencia política moderna, antes de entrever a este personaje, vale la pena analizar que desde épocas antiguas el estudio de la política ha sido de gran relevancia. Fue Aristóteles el que dijo que el hombre era un ser social o político por naturaleza, ya que todos los hombres buscan asociarse como forma para permanecer vivos. Pero antes retrocedamos un poco más y entremos en materia. Aterricemos en Grecia, que es donde surgen los elementos básicos del pensamiento político occidental. La organización de ese estado era por medio de polis o pequeños poblados autárquicos, por lo que destacando a Atenas por su uso de la democracia como forma de gobierno, por medio de la asamblea, donde los ciudadanos podían exponer sus ideas para buscar así una vida en armonía y felicidad dentro de la comunidad, donde los deberes cívicos o promotores del bienestar social y la colectividad eran la actividad principal. Pronto llega su decadencia y es ahí cuando surgen los cuestionamientos sobre la mejor forma de gobierno y se da paso al comienzo de la teoría política griega. Suele referirse a Platón como iniciador de la teoría política en torno a los problemas del Estado, pero representa más una reacción frente a las teorías ya presentes. Sus obras más importantes son La República, El Político y Las Leyes. El primero es una descripción de la república ideal. Esta república es una composición armónica y ordenada de tres clases de hombres: los gobernantes filósofos, los guerreros y los trabajadores. El político es la búsqueda del estudio y la descripción del óptimo gobernante, del rey filósofo, el que posee la ciencia del buen gobierno. Platón vivió en una época de decadencia de la gloriosa democracia ateniense y por tanto investiga, analiza, denuncia los fenómenos de la degradación de la polis más que los de su esplendor. El Estado es concebido como un verdadero organismo a imagen y semejanza del cuerpo humano. Platón fue un idealista político, dejando su visión del cómo deben ser las cosas. Su alumno y sucesor sería Aristóteles, quien nos dejaría la teoría clásica de las formas de gobierno expuesta en la política, su libro más emblemático. Tan es así que dicha teoría ha sido repetida durante siglos sin grandes variaciones, pues fijó unas categorías fundamentales para comprender la realidad. Para Aristóteles, la forma de gobierno ideal es una fórmula mixta de gobierno de orden socioeconómico, uno que establezca el equilibrio y supere la tendencia espontánea de las sociedades a inclinarse hacia la oligarquía o hacia la demagogia. Son estos dos grandes filósofos quienes, con base en sus obras, constituyen un ejemplo básico y clásico en el estudio del pensamiento político. No se puede entrar en materia sin dejar de mencionar sus cuestionamientos, su obra y el legado que han dejado con sus pensamientos filosóficos.